Y ya cuando hay empresas que están abiertas a cambiar o empezar a incorporar el diseño, creo que uno de los errores más graves es ver al diseño como una herramienta y no como algo que sea parte justamente de la organización. Hola, bienvenidos a Trendsetters, el espacio donde hablaremos de diseño, innovación y transformación digital como el vehículo para definir el futuro de las industrias. El día de hoy nos acompaña Isaac Suaste, líder de diseño en Apto, y en este episodio estaremos contestando una serie de preguntas que el equipo nos preparó acerca del impacto del diseño en las empresas. Pues bienvenido Isaac, como ya les comenté, el equipo nos preparó unas preguntas acerca del diseño y el impacto que tiene en los negocios. Ok, Pues el día de hoy nos tocó contestarlas. Empiezo con la muy bien. primera. ¿Cómo pueden las empresas reinventarse a través del diseño para mantenerse relevantes? Ok. Primero que nada pensaría, o más bien diría que la reinvención no es un evento puntual, o sea, no es como que marques en el calendario de el viernes me quiero reinventar. Creo que es un proceso continuo en donde las empresas tienen que pues adaptarse al cambio y justamente adoptar la importancia del diseño transversalmente en todas las áreas de la compañía. Eh, y creo que a través de esto, pues, y de estas metodologías, pues podrán aplicarlas para justamente empezar a crear productos que la gente quiera, que la gente que realmente cubran una necesidad. Pero creo que es algo continuo de estar entendiendo que los usuarios tal vez están usando mal un producto, que no están satisfechos con el servicio y esos pequeños, detectar esos focos rojos y trabajar en ellos, pues creo que te dan o te van acercando más a saber también qué tanto tienes que cambiar o realmente reinventar algo, ¿no? O sea, como el Claro. nivel del impacto del cambio. Entonces, creo que es por ahí. Bien. Pues yo creo que es un tema de mindset, ¿no? Ujú. Creo que muchos conocemos esta gráfica de la distribución de los innovadores a los early adopters, la mayoría temprana, la mayoría tardía. Y realmente, pues el diseño es ese mindset de reinvención constante a través de la centricidad en el cliente o en el usuario, ¿no? Ujú. Dependiendo si estamos hablando de un colaborador o un cliente final. Y digamos, esos vínculos de empatía que se generan a través del diseño nos ayudan a generar cambios eh, que mejoran esa experiencia del cliente, ¿no? Y a final de cuentas creo que la reinvención son esas pequeñas mejoras o iteraciones que les hacemos, ¿no? A los canales, al servicio, al producto, que genera vínculos pues de lealtad, ¿no? O de preferencia. Ujú. Y yo creo que el diseño tiene eso, ¿no? Ese mindset o esas empresas que vemos hoy en día que tienen al cliente en el centro, pues vemos que son las que están triunfando con valores en la bolsa pues Bastante altos. bastante Sí. altos, ¿no? O con una preferencia o una captación de mercado pues sin comparables, ¿no? Entonces yo creo que es eso, ¿no? Lo que nos premia el diseño. Y ese mindset de reinvención, como dices, no es un tema de una eventualidad, ¿no? Es un tema, pues, de una cultura más bien, ¿no? De decir, una reinvención constante, digamos, entendimiento de problemática. O sea, hay muchas cosas que tiene el diseño que nos impulsa a generar ese cambio positivo. Exactamente, sí. Muy bien. Pues, a ver, Bueno, continuamos con la siguiente pregunta y es, ¿qué casos de éxito has visto donde el diseño ha jugado un papel clave en la transformación de una empresa? muy bien. Pues hay múltiples, ¿no? Digo, creo que todos hemos visto el caso de BBVA. A mí me parece excepcional ese caso, donde cambió el propósito de la empresa, ¿no? Y donde hoy en día vemos que se asemeja más a una empresa de tecnología que a una banca, ¿no? Ujú, ujú. Como tradicionalmente la conocíamos. Creo que ya la banca ha cambiado
cada vez tener más input tecnológico, pero ese caso me parece impresionante. Alguna vez leí que empezó con un cambio desde la propuesta de valor, ¿no? Donde hubo una redefinición de somos una empresa de tecnología que brinda servicios y productos financieros y no somos una banca, ¿no? Y eso culturalmente ha tenido un impacto que creo que los ha premiado de manera muy positiva a nivel global en la preferencia del cliente, el posicionamiento de marca, la digitalización. Creo que todos en México al menos somos conscientes de que en esta gráfica de distribución que hablaba la pregunta pasada, pues vemos al innovador que es BBVA, ¿no? Uh-huh. Y ese tema me parece que es un caso referente, ¿no? Creo que también he visto uno que me gusta hablar y ya luego hablaremos de casos en donde nosotros hemos participado, pero el caso de Cinépolis también me parece que a través del diseño lograron redefinir la experiencia del cliente totalmente, de manera integral, ¿no? Uh-huh. O sea, a mí me gusta entender ese journey que empezaba con recoger el periódico para consultar la cartelera, que empezaba a las 8 de la mañana, un sábado o un domingo, sí. Y ese journey que impactaba toda la dinámica familiar de ir a una plaza y hacer fila para comprar un boleto, hacer fila para comprar alimento, hacer fila para ganar o agandallar un buen asiento, cómo a través del diseño y la tecnología lograron pues digitalizar todo un journey y ser mucho más consistentes con la experiencia del cliente, ¿no? Porque anteriormente pues tú tenías la intención de ir a una función, pero pues no sabías, digamos, con exactitud qué asiento te iba a tocar, ¿no? Y creo que todos fuimos víctima de una mala experiencia donde nos tocó ver alguna película, y especialmente estos de estrenos taquilleros, en la primera fila con el cuello todo torcido, ¿no? Entonces esos casos a mí me parecen muy interesantes a nivel México, ¿no? Y casos nuestros, especialmente creo que cabe resaltar en el sector inmobiliario, ¿no? El caso de una empresa que nos buscaba para mejorar la experiencia del cliente en el proceso de compra de una vivienda comprada en preventa, ¿no? Donde el journey del cliente tenía N pains, ¿no? Que iba desde el pago, las notificaciones, la fecha de entrega, los avances y actualizaciones de obra, y cómo, pues también justo a través del entendimiento de esta experiencia del cliente, pues fuimos generando soluciones digitales y no digitales también, que pues lograron una estandarización de la experiencia del cliente, ¿no? Y eso pues trae un montón de beneficios que creo que al menos nosotros como involucrados en ese proceso nos ha dado mucho gusto compartirlos y también haber sido pues los arquitectos de eso, ¿no? Exactamente. Sí, creo que son casos bastante interesantes. Digo, a mí hay dos casos que internacionalmente, empezando de manera internacional, me gustan mucho, y son empresas que todo el mundo ya conocemos, pero el cómo fueron adoptando desde el inicio el diseño y más bien los propios fundadores son diseñadores y empezaron a resolver problemas complejos, o sea, el caso de Airbnb, el caso de Stripe, de fundadores diseñadores industriales que veían pues una experiencia muy compleja de resolver, pues poco a poco fueron pues aplicando como estos métodos de diseño para poder resolver todas estas baches que había en el camino, tanto de la hospitalidad como en la parte de procesamiento de pagos, ¿no? Entonces hicieron experiencias muy simples, muy sofisticadas, pero a la vez pues muy, muy elegantes para la persona que lo está, o muy cómodas para la persona que está adquiriendo pues el servicio. Y pues al día de hoy creo que su core de diseño lo mantienen y han hecho pues empresas bastante grandes que se rigen por eso, ¿no? Por tener buenas prácticas de diseño y aplicarlas todos los días para mantener a sus clientes contentos, a sus usuarios. A nivel Latinoamérica, ahorita que hablabas de banca, creo que el caso de Nu también es un caso muy interesante de cómo
el propio diseño de la comunicación legal de un producto bancario impacta mucho en el usuario, ¿no? O sea, cómo le explicas términos de crédito complejos a un usuario, pues sin tanto conocimiento, cómo se lo haces empático, el servicio al cliente, que lo hagas muy eficiente, pues muy natural, muy inmediato, que inmediatamente tienes acceso a un humano, una persona que te resuelve un problema. Creo que el poder diseñar todo eso, o el tener la visión en eso, pues ha hecho de Nu pues, una empresa bastante interesante. Mercado Libre creo que también es otro que creo que ha adoptado muy bien el diseño y que se reinventó justamente de ser una empresa que tal vez no generaba mucha confianza al inicio. Adoptó mucho la parte de diseño y se reinventó para ver cómo podían ser una empresa muy confiable, ¿no? Y adoptar sus políticas de venta justamente a poder cuidar a los usuarios de manera que se sintieran protegidos, tanto el comprador como el vendedor. Entonces creo que son dos casos a nivel Latinoamérica que me llaman mucho la atención y que creo que han aplicado bien el diseño. Y de casos nuestros, creo que es muy interesante también ver cómo uno de nuestros clientes en la industria automotriz pues está justamente adoptando procesos de diseño y está adoptando diseño transversal en la compañía, que no es algo que ocurra de la noche a la mañana, o sea, es algo como hablamos hace rato, tiene que ser un proceso continuo, pero que justamente a través del diseño pues están redefiniendo muchos de sus canales de venta, ¿no? En el sector de autopartes, están transformando el cómo comunicarse con sus clientes empresariales, están transformando o sacando diversas líneas de negocio adicionales a su core. Entonces, pues creo que es uno de los casos que más he visto que el diseño empieza a tener un impacto ya en una empresa que parte de hacer algo mucho más grande. Entonces, son los casos que ahorita me vienen a la mente. Y culturalmente, ¿no? Cómo va cambiando el mindset del cambio, que es, al principio es lo que más cuesta, creo, pero sí es cierto ahorita que mencionas ese caso. Bien, pues la tercera pregunta, Isaac, ¿cuáles son los errores más comunes en el diseño que vemos en la aplicación del diseño por parte de las empresas? Ok. Pensaría que es uno de los errores más comunes, pues son mucho las culturas jerárquicas, ¿no? O uno de ellos, o sea, de empresas que tienen muy establecidos sus procesos, que tienen muy establecidos la forma de trabajar, la comunicación y que no están abiertos al cambio. Pues creo que ese es uno de los mayores errores. Y ya cuando hay empresas que están abiertas a cambiar o empezar a incorporar el diseño, creo que uno de los errores más graves es ver el diseño como una herramienta y no como una herramienta eventual, de decir, ahora sí voy a incorporar diseño, pero lo voy a dejar de utilizar, o sea, solo para resolver esto y después pues no sé qué voy a hacer, ¿no? Entonces lo ven como una herramienta y no como algo que sea parte justamente de la organización, ¿no? Entonces muchas veces se ve como algo aislado, o sea, como si fuera un equipo aislado, como si fuera un proceso aislado. Y creo que entre más lo adopten como algo que llegó para quedarse y que algo que les genera un beneficio, no nada más en el corto, sino en el largo plazo, pues creo que eso va a cambiar mucho el fracaso o el éxito de la empresa. ¿Qué tanta relevancia, importancia y capital le asignen también al diseño dentro de la organización, ¿no? Entonces, ¿qué opinas? Pues nació el término de Design Ops, ¿no? Creo que todos los que conozcan de desarrollo, y creo que nace por consecuencia del término desarrollo, ¿no? Que era el DevOps, que es un proceso iterativo ágil, ¿no? Que ya hoy en día trae una capa de seguridad y se ha ido robusteciendo en muchos sentidos, pero que hablan del desarrollo como un proceso que siempre se está ejecutando, ¿no? Desde el backlog hasta el monitoreo ya en productivo y
y la iteración constante, ¿no? Ujú. Y nace el término de Design Ops, que es eso, justo es este proceso de evalúo, ¿no? Es una problemática que detecté a través de estas metodologías, ¿no? Y cómo esa evaluación o esa identificación de la problemática pasa por un análisis cualitativo, definición del cambio, ejecución del cambio, y si impacta en desarrollo, pues se conecta hasta con el DevOps, ¿no? Pero es esa reinvención constante o ese músculo, digamos, en las compañías o ese departamento que todo el día está evaluando el proceso, la experiencia del cliente. Y sí, no es una eventualidad, creo que ese sí es un error, como dicen, no es que ya innové, ¿no? Y dices, no, pero en 6 meses esto va a empezar a ser obsoleto de una u otra manera, ¿no? Y a veces los ciclos no son tan agresivos, no es un tema de 6 meses, pues, pero sí de unos pocos años para lo que hiciste en esa eventualidad deje de ser relevante. Relevante. ¿No? Entonces sí, definitivamente ese es un error. Yo veo otro que muchas veces los equipos considero que se apasionan en un proceso, ¿no? O se obsesionan en muchos casos en una problemática o en un proceso que quieren llevar a un nivel de perfeccionamiento demasiado alto. Sí, totalmente. Donde ya deja de ser relevante para el usuario, ¿no? Donde el usuario ya no percibe el cambio en ese persecución de la perfección, ¿no? Donde dices, oye, bueno, hablando de la media de usuarios, seguramente, pues esto, si se lo estuviera diciendo a Rolex, pues sería una cosa muy, muy delicada, ¿no? Pero para una empresa que atiende el grueso, ¿no? De la población, muchas veces esa búsqueda de una perfección hace que un equipo pierda el foco del cliente, ¿no? Y se empieza a enfocar más en esa problemática técnica o proceso, o performance, ve tú a saber, ¿no? Que para el cliente ya deja de percibir el valor, ¿no? Que eso es bien importante, tener esa línea pues bien identificada en cuanto al cambio que estoy haciendo tiene un impacto que se percibe por parte del usuario o no, ¿no? Ese es un error que también constantemente veo. Y otra es que quieren aplicar el diseño faltando al principio el diseño, que es tener una centricidad en el usuario, ¿no? Uh-huh. Que es, bueno, corramos el diseño, pero de la problemática bajo una perspectiva de alguien, ¿no? Sin un análisis cualitativo, sin una empatía, ¿no? Sin un entendimiento del problema. Y eso hace algo que nosotros platicamos mucho, que es el enfoque en la solución. Que eso, pues, realmente es un problema, digamos, es erróneo al proceso, ¿no? Nos tenemos que enfocar en los problemas, en las causas realmente de fondo y diseñar alrededor de eso, ¿no? Cuando quitas al usuario del centro, pues realmente son soluciones lo que estás pensando desde una óptica de alguien que no necesariamente son efectivas. Sí, exactamente. Algunas veces sí, ¿no? No estoy diciendo que no, porque esa persona puede tener un seniority, una experiencia pasada, lo que sea, que sí genere valor, pero en muchos casos no, también, ¿no? Entonces sí creo que siempre es importante, por más pequeña que sea la muestra, ir con el usuario y decirle qué problemática hay en esto, ¿no? Con el dueño del proceso, lo que fuera. Claro, sí, ¿no? Y creo que también ahí como diseñadores en una empresa que está confiando o está invirtiendo en procesos de diseño para justamente pues crecer o llegar a otro nivel, creo que también es una responsabilidad en la que, como mencionas, también el diseñador tiene que pues entender el negocio. O sea, uh-huh. Tenemos que ser muy ágiles en la ejecución porque muchas veces pasa que se toman muchos tiempos de planeación, de diseño, de metodologías, de procesos que justamente pues al negocio le están costando pues dinero, ¿no? Entonces también el diseñador tiene que ser también muy ágil en correr y adaptar las metodologías al lenguaje que también de alguna manera está hablando el negocio, ¿no? No siempre tenemos todo el tiempo que quisiéramos para correr ciertos procesos, pero creo que también eso es parte de la habilidad de un diseñador de poder ser flexible y adaptarse y hablar también el lenguaje del negocio para encontrar un equilibrio
y que no todo sea diseño, mucho tiempo y al final pues el negocio decir, bueno, sí, ya llegamos a esta etapa de diseño, pero pues la empresa ya perdió tanto, ya se fue a bancarrota, ¿no? Entonces puede haber empresas que mueran en el intento de implementar diseño porque también los diseñadores responsables de eso no fueron lo suficientemente ágiles o hablaron el mismo lenguaje del negocio para llegar al objetivo que tienen en común, ¿no? Entonces, sí, creo que eso es otro bueno. Un punto también importante. Sin duda. Bien. Y bueno, pues seguimos con la siguiente pregunta y dice, ¿qué métricas recomendarían para medir el impacto del diseño de servicios en el crecimiento y la sostenibilidad empresarial? Híjole, hace unos meses, creo que ya un año, hicimos un reporte de esto justo, porque muchas empresas o muchos stakeholders que nos buscan nos dicen, ¿y qué impacto va a tener? ¿No? Uh-huh. Y creo que lo primero, nosotros decimos que hay que empezar por la experiencia del cliente y eso tiene 2 puntos, ¿no? Una, financieramente es donde más rápido vamos a ver el retorno, ¿no? Uh-huh. Porque puedes enfocarte en el colaborador, si quieres, que también es una, digamos, un usuario clave en todos los negocios, pero nosotros recomendamos por lo general la experiencia del cliente y eso trae un indicador muy común que es el NPS, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, Net Promoter Score, ¿no? Uh-huh. Que habla de qué tan probable es que recomiendes el servicio o el producto, cómo fue tu experiencia interactuando con la compañía o con el producto, X, Y o Z, ¿no? Y creo que ese es un indicador clave cuando una empresa de manera consistente empieza a ejecutar bien o está enfocada en la experiencia del cliente, empieza a ejecutar bien el diseño y está enfocada en la experiencia del cliente, pues naturalmente ese es uno de los principales indicadores que se ven pues sí. Afectados, ¿no? O de manera positiva. Otro creo yo que es el crecimiento de market share. Es decir, si yo estoy generando cambio o innovación, llámese que la innovación es ese cambio que le genera valor al usuario, si yo estoy generando ese valor al usuario en un mercado que ya tiene un tamaño, ¿no? Quiere decir que le estoy quitando participación de mercado a otros, ¿no? ¿Por qué? Porque mis productos o servicios están destacando versus la competencia. Y entonces es importante empezar a medir ese market share, ¿no? En productos de consumo, en servicios, lo que fuera, de cómo está cambiando, o sea, un cambio en el producto, un cambio en el proceso de atención al cliente, un cambio en una política de crédito. Muchas veces en esas pequeñas cosas pues vemos crecimientos considerables en las compañías, ¿no? Entonces yo creo que esos son los principales 2 indicadores, que al menos que a mí se me ocurren para ejecutivos de negocio, ¿no? Obviamente, si lo vemos desde un punto de vista del diseñador, pues serán otros, que ahorita tal vez tú platicarás más de esos, pero yo creo que para los tomadores de decisiones, el por qué invertir en esto, creo que esos 2 son indicadores clave que podemos tener de cierto modo en un corto plazo una medición, ¿no? En ventas o en preferencia del cliente. Exactamente, sí, creo que pues hay KPIs o métricas pues muy directas o muy clave, como mencionas, el NPS, el market share, pues también creo que métricas hacia la fidelización de los clientes, que tanto está aumentando el ciclo de vida del cliente, ¿no? Que tanto lo estamos reteniendo, que se está quedando con nosotros, que tanto está recomprando. Hay muchas métricas que creo que son hacia lo cuantitativo. Yo creo que también depende mucho el producto, la madurez del producto, la etapa en la que se está lanzando. Tal vez algunas se aplicarán para ciertas cosas, otras no tanto. Y creo que también pues hay mucho del lado de diseño, pues entender también las métricas, bueno, o poder medir ciertas cuestiones a nivel cualitativo, ¿no? O sea, también mucho entendimiento cualitativo que respalde lo cuantitativo, creo que también es bueno, ¿no? Porque a veces los números podrán sesgarnos y nos dan como un mapa
conductual de que está pasando A o B, pero no, a veces no entendemos el por qué, ¿no? Entonces también a veces irnos hacia lo cualitativo puede ayudarnos mucho a saber cómo redirigir o cómo tomar acción sobre algo que tal vez en números vemos que tal vez no está fluyendo como queremos. Entonces... Sí, sí, sí. Los números son muy planos, ¿no? Y no la causa, pues detrás del número a veces es un proceso alterado, ¿no? Es minimizar un proceso, tal vez, o simplificar un proceso y cuántos cambios hubo ahí, ¿no? El diseñador más efectivo dirá, a mí mídeme por las iteraciones, es decir, sí, qué tanto retrabajo está generando mi proceso o lo que fuera, ¿no? Mi pantalla, si pensamos en un producto digital, oye, cambié el checkout, ¿no? Y generó un retorno porque estamos convirtiendo más carritos, pues ese es el indicador que tal vez el diseñador de interfaces necesita, ¿no? Entonces sí, depende de el orden jerárquico, digamos, de la posición de la persona, pero creo que sí es importante también la parte cualitativa en estos indicadores. Sí, y que justamente, pues sí, los diseñadores a veces tienden a pelearse mucho con los KPIs y creo que no deberíamos de estar peleados, ¿no? O sea, al final es como lo mencioné hace rato, o sea, hay empresas muy KPI-centric por su nivel de madurez, por su nivel de competitividad en el mercado, que no es que los diseñadores no podamos entrar ahí, al contrario, más bien es generar diseño alrededor del KPI, ¿no? O sea, entender el número Claro. y ver cómo el diseño puede justamente ayudar a que ese número crezca o se transforme en otro Uh-huh. que genere el impacto que requiere la compañía, ¿no? Entonces, pues hay mucho que hacer ahí como diseñador también sobre los KPIs. Bien. Y por último, Isaac, ya estamos por acabar. Uh-huh. ¿Cuál es la fórmula para evitar que una empresa desaparezca? Ok, pues no creo que haya una fórmula tan rígida. Creo que si lo hubiera, pues estaríamos hablando de otro tipo de historias o de más casos de éxito. Uh-huh. Pero más bien creo que sí hay como ciertos principios que te pueden hacer que reduzcas el riesgo de desaparecer, ¿no? Y uno de ellos que hablábamos creo que al principio, pues es esto de tener o lo que comentabas, tener un mindset donde pues entiendas que las cosas están cambiando, que el mercado cambia, los usuarios cambian, que podrás tener un producto exitoso hoy, pero pues actualmente es tan grande todos estos cambios, la evolución y el acceso a tecnologías y a muchos recursos, que de repente puede venir una empresa y tú crees que estás en la cima y llega alguien y te desbanca rápidamente, ¿no? Entonces, creo que el estar abierto al cambio, pues es algo que te hace saber que no puedes entrar tan rápido en una zona de confort, sino que tienes que estar adaptándose a todos los cambios que surgen. Otra, pues es justamente también, pues un mindset cultural como líder. Creo que también el empezar tú a permear el cambio culturalmente dentro de la compañía, el empezar a implementar pues metodologías de diseño, invertir en equipos de diseño, pues hace que culturalmente pues también se sienta diferente el cómo se aborda, ¿no? Hace poquito estaba viendo una entrevista con un CEO de una empresa de lípidos en Colombia y el CEO, digo, de unos 70 años ya más o menos, pues lideró toda una transformación interna hacia cómo implementar IA dentro de la compañía, ¿no? Y compró un curso de capacitación para 50 de sus gerentes más importantes en IA, y él era el primero, el que estaba pues haciendo los exámenes, tomando los cursos, o sea, estaba pues predicando con el ejemplo, ¿no? Entonces creo que también eso es muy importante, y bueno, pues eso les ha permeado que la empresa empiece a adquirir nuevas tecnologías, un nuevo mindset de por qué adoptarlas y justamente a producir productos, valga la redundancia, que compitan allá afuera de manera diferente, ¿no? Yeah. Entonces,
Pues podría decir ahorita que esos son como los principios más importantes. ¿Tú qué opinas? Yo creo que el tema es cultural, ¿no? Ujú. O sea, porque la respuesta fácil a esta pregunta es a través de la innovación, ¿no? Es decir, que la innovación es ese cambio constante de nuestros productos y servicios para que mantengan esa vigencia en el tiempo, ¿no? Ujú. Que muchas veces es apretar la tuerca todos los días para que pues no perdamos vigencia, ¿no? Y si no somos el innovador, el que está en la cima, pues seremos el que atiende rápido el cambio, ¿no? Y entonces estamos muy atentos a qué está haciendo ese innovador o esa empresa líder que sabemos que todos en nuestras industrias quién es y que volteamos a ver hacia arriba para constantemente estar ejecutando el cambio, ¿no? Ujú. Entonces esa es la respuesta fácil, pero realmente creo que el tema, como bien dices, es el tema de mindset y el tema de cultura, porque sí, efectuar cambio, ¿no? Pero ¿cambio en qué? ¿Bajo qué criterios, no? Oye, pues sí, efectuar cambio bajo las necesidades del cliente, sí, pero ¿cómo está tu cultura para enfrentar el cambio, no? O sea, tú eres un director que predica con el ejemplo, eres un director que sabe, porque el cambio es algo doloroso como ser humano, ¿no? Totalmente, sí. O sea, cuando estamos en una zona donde ya controlamos un proceso, donde ya controlamos un mercado, lo que menos a veces queremos es cambiar, ¿no? Y a veces llega alguien y nos mueve el tapete o nos jala el tapete y resulta que ya estamos pues en el piso, ¿no? Ujú. Entonces, creo que el tema cultural y como yo siempre les digo, la innovación empieza de arriba hacia abajo, ¿no? Ese predicar con el evangelio, promover las ideas, involucrar al diseño, dejar claro que el cliente es el centro de la compañía, ¿no? No una jerarquía o un sistema o una regla, ¿no? O lo que fuera. Entonces, dejar todo ese tema claro es muy importante, pero entonces empezamos por de arriba hacia abajo, pero realmente cuando una empresa sabes que va a hacer mantener su vigencia en el tiempo es cuando la innovación empieza a salir de abajo hacia arriba, Sí, totalmente. ¿no? Sí. Donde todas las áreas de negocio tienen ese mindset de cambio y son las áreas y es el origen indicado para generar el cambio porque son los que tienen la cercanía de primera fila con el cliente, con el proceso, en tienda, en la parte logística, en almacén, y ese cambio constante de todas las áreas son las que mantienen esa vigencia en el tiempo y esa posición en el mercado. Entonces, pues sí, definitivamente creo que es un tema cultural y donde la respuesta hubiera sido más fácil sin entrar tanto en profundidad, pero sí, yo creo que depende de esos directores que realmente promuevan el cambio profundo en la organización, ¿no? Sí. Sí, justo, no me acuerdo ahorita el libro, pero hay una frase que menciona que la cultura se come a la estrategia para el desayuno, ¿no? O sea, podrás tener la mejor estrategia, los mejores artefactos, el mejor software, Uh-huh. o sea, todo al último nivel, pero si no tienes una buena cultura, todo eso va a permear, nadie va a usar el software, o sea, No cascadea, ¿no? exactamente, no va a llegar al punto que tiene que llegar, ¿no? Y creo que en muchos de los proyectos que hacemos todos los días, pues nos damos cuenta de que justamente la cultura pues es un factor muy importante para medir el éxito también de pues del que va a tener una innovación o un producto digital dentro de una empresa, ¿no? Entonces sí creo que es un tema que también necesita mucho enfoque y que si está bien alineado pues es un vehículo para lograr el éxito de una empresa y que perdure justamente pues a lo largo de los años. Muy bien. Pues Isaac, con esto acabamos. Muchas gracias por estar a ti, aquí. Álvaro. Y pues bueno, espero que sean de valor este rato, esta conversación. Y pues muchas gracias por escucharnos. Sí, muchas gracias.